Buenas noches a todos. Soy el doctor Lorenzo de Jesús Cedillo Orlaquia. Soy vicepresidente del Colegio Potosino de Especialistas en Medicina Familiar. En esta noche vamos a tener nuestra sesión mensual, sesión académica, y les doy la más cordial bienvenida a todos. En esta ocasión nos acompaña la doctora Karina Anaí Rentería Ortega. Ella es graduada de la Universidad de Guadalajara como médico cirujano y partero en 2009. Es formada en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el Centro Médico Nacional de Torreón, Coahuila, y avalada por la Universidad Autónoma de Coahuila como geriatra en el 2016. Es certificada ante el Consejo Mexicano de Geriatría AC como especialista en geriatría en el periodo 2017 a 2022. Cuenta con recertificación por el Consejo Mexicano de Geriatría de 2022 a 2027. Es miembro de la Asociación de Profesionistas Especializados en Atención del Adulto Mayor desde 2017. Es académica por la Academia Mexicana de Geriatría desde el 2022. Trabaja como subinvestigadora y coordinadora de estudios clínicos fase 3 en diseño y planeación en investigación médica, SC. Y actualmente se desempeña como subdirectora médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en práctica privada. Le damos una cordial bienvenida y escuchamos su ponencia. Sí, el micrófono. ¿Me escuchan todos? ¿Sí? ¿Hasta atrás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada. Creo que este tema en especial, digo, para todos, es muy importante y yo creo que todos los días tenemos que estarlo practicando, ¿no? Yo creo que en la consulta no sé qué tanto les pase, pero todos los días tenemos que estar checando una interacción. Específicamente en el anciano, esto se convierte casi en una cosa de vida o muerte. Y no lo digo exagerando, sino que ahorita vamos a ver parte de nuestra agenda, ¿no? Entonces, la importancia de por qué debemos de ver este tema, también ver los cambios fisiológicos del envejecimiento. Quienes ya han tenido clases conmigo hemos visto que si no sabemos esto, no podemos avanzar o no podemos hacer como cambiar nuestro pensamiento para realmente hacer un análisis concreto de todo lo que conlleva el análisis de medicamentos en el anciano. Los factores de riesgo para tener una complicación por esta causa, los conceptos básicos en prescripción razonada, las herramientas que ahora vamos a incorporar, también herramientas tecnológicas que nos ayudan para esta práctica diaria y que nos aligeran el trabajo, y ejemplos prácticos, ¿no? Bueno, empezando con el problema, pues estima que de cada 3 hospitalizaciones, obviamente en adultos mayores, ¿sí? Vamos a tener que sea por una inadecuada selección del medicamento, por una reacción adversa, por alguna interacción, porque no cumplen con las tomas, ¿sí? O porque este fármaco que indicamos no tiene una indicación apropiada o sufren de sobredosis. Ahí vamos a hablar de varios conceptos acerca de esto porque tiene mucho que ver el infrautilizamiento como el sobreutilización de un fármaco, ¿no? Y aquí, pues estas son una de las 5 primeras causas de morbilidad en el anciano. Y aquí no para el asunto, sino es decir, estos se enferman, es una de las 5 causas de que se enferme el anciano, pero además es una de esa hospitalización, por ejemplo, puede llevar a que este paciente tenga una reacción en cascada y que incluso tenga riesgo de fallecimiento en el siguiente año. Entonces, ¿qué efectos vamos a tener en nuestras interacciones medicamentos? Sedación excesiva, confusión, delirium o alucinaciones, caídas, sangrado, estreñimiento o retención urinaria, que son las principales dependiendo de los grupos, pero son de los más habituales de todos los que utilizamos. La tasa de hospitalización, como les decía, simplemente por el hecho de tener fármaco más fármaco, es decir, con las combinaciones, tiene hasta 4 veces más riesgo de hospitalizarse que una persona que no tenga más de 3 fármacos.
Y pues obviamente alrededor de 50% de estos eventos van a estar relacionados con esta inadecuada prescripción, ¿no? Que ahora le llamamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues hay interacciones adversas entre los propios fármacos. De repente las personas no sé qué tanto les ha tocado, pero dicen es que ya tomo muchos, no quiero tomar más y se toman los que ellos deciden que son los más importantes. No logramos que tenga un cumplimiento o que realmente haga las tomas correctas. No tomamos en cuenta los efectos secundarios a la hora de iniciar un fármaco o de cambiarlo, o lo cambiamos por un efecto secundario que sí va a tener, pero que simplemente con un ajuste de dosis podemos retirar o podemos mejorar. Los tratamientos no basados en evidencias es uno de los grupos de edad, si no es que el más, que creen que aquellos que no están basados en evidencia van a tener un efecto. Lo peor es que sí lo tienen, el ejemplo máximo es el ajo rey, que sí tiene un efecto placebo sobre dolor, pero que tiene muchísimos efectos secundarios, porque simplemente no sabemos qué tiene y no sé cuántos les ha llegado, pero a mí se me han muerto pacientes por este tipo de combinaciones, ¿no? Entonces, no tienen evidencia y no hay por qué prescribirlos ni aconsejarlos. Y los efectos perjudiciales superan a los beneficios. Esta es una parte que no sé qué tanto se toca en sus consultas, pero que sí es muy importante, ¿sí? Es decir, qué tanto voy a ofrecerle de tratamiento va a depender de qué función tenga el viejo, ¿sí? Es decir, es un viejo funcional, hace todas sus cosas, maneja dinero, etcétera. Ok, entonces puedo darle, por ejemplo, un quimioterápico, puedo ofrecerle una cirugía, puedo ofrecerle todo el tratamiento que ustedes quieran. Pero si el efecto es perjudicial más de lo que va a superar los beneficios, el ejemplo clásico son las estatinas, ¿sí? En un paciente postrado que ya no tiene funcionalidad y que yo lo que hago es continuarle las estatinas para evitar un EBC o para evitar un infarto, ¿sí? Cuando pues realmente ni tiene efecto, incluso puede tener un efecto deleterio si tiene alguna interacción con algún otro fármaco. Y por último, pues la subdosificación o la sobredosis, ¿sí? Es decir, lo uso pues poquito. Sí es cierto que tenemos que iniciarlo en menos dosis porque los estudios clínicos que tenemos disponibles no están hechos para este grupo de pacientes, pero tampoco es para que lo subdosifiquemos, ¿no? Es que le voy a dar un anticoagulante, pero se lo voy a dar menos porque a lo mejor sangra. O se lo doy o no se lo doy. El riesgo contra el beneficio, ¿sí? Siempre hay que pensar en cada uno de esos. Y entonces pasamos literalmente una embarradita de lo que son los cambios fisiológicos a este nivel, ¿sí? Primero acuérdense que tiene que haber perdón, va a haber cambios entre personas, es decir, el mismo medicamento no le va a hacer el mismo efecto ni los mismos efectos secundarios a una persona y a otra, aunque sean del mismo género y de la misma edad. El fármaco alimento, el ejemplo clásico era la warfarina, ¿no? Que le decían a los pacientes, no, si toma warfarina, no coma verduras de hoja verde, ¿no? Y aquí hay mucho, o tiene mucho que ver con que coman, ¿no? Es decir, de repente no comen y de todas maneras se toman fármacos. Entonces también aquí tenemos que ver esta interacción. Y la otra, pues, es fármaco-fármaco. Es decir, si le doy uno y le adiciono otro, ¿cómo va a interactuar? Y qué otros efectos voy a esperar. Y sobre todo aquí vamos a introducir, no sé cuántos de ustedes conocen el efecto de prescripción en cascada. ¿Sí? Eso significa, yo doy un fármaco, ese fármaco provoca un efecto secundario, doy otro fármaco para ese efecto secundario y así sucesivamente, ¿sí? Lo cual no está permitido, vamos a decirlo así, para que seamos como que muy francos, ¿no? Es decir, tiene un efecto secundario grave, lo suspendo. Tiene un efecto controlable con cambios en la dieta, con cambios en el horario del medicamento, eso lo puedo hacer o le ajusto dosis y la dejo un poco más baja, ¿sí? Y siempre explicándole al paciente qué efectos secundarios va a tener, ¿sí? Aquí la otra es, ¿es oral o es IV? No hay una preferencia como tal, pero sí tienen que conocer que a nivel gástrico el pH aumenta, ¿sí?
Eso es muy importante. Es decir, ellos van a tener un pH alcalino, no un pH ácido. Y muchos fármacos requieren, ¿sí?, de un pH ácido para absorberse, ¿verdad? Como lo es el hierro, como lo es el que ustedes me quieran decir. Entonces ya desde aquí tenemos pues algo que tomar en cuenta, ¿no? No necesariamente un problema. El otro es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo desde la boca hasta el ano va a estar disminuido. Por lo tanto, esa disminución de flujo sanguíneo, ¿en qué creen que va a repercutir? Llega menos sangre, ¿sí? La motilidad está disminuida, el fármaco se queda ahí más tiempo porque está disminuido estos dos, y entonces, ¿qué pasa? Se puede absorber más. Y si eso sucede en algunos fármacos, nos puede generar sobredosis. Si eso además lo juntamos con esta partecita, que es la parte renal, que va a tener un envejecimiento propio, ¿sí? Pues, ¿qué va a pasar? Que los vamos a intoxicar, ¿sí? Entonces, aquí empiezan las pequeñas perlas en los que menos es más, ¿sí? Y siempre pensando en esto. Y obviamente aquí, pues sí, disminuye la superficie, porque acuérdense que empieza como con algo de atrofia, ¿sí? Es hasta cierto punto esperado a este nivel. Bueno, pero entonces seguimos con el metabolismo hepático. ¿Cuántos de sus fármacos en un paciente pasan por metabolismo hepático? 80% más, ¿no? Y de estos pasa lo mismo. El flujo hepático disminuye, la masa hepática disminuye, y obviamente eso, aunado a lo que vimos aquí a nivel gastrointestinal, pues hace que también sea más tóxico, ¿sí? No está dicho que haya cambios a nivel de las pruebas de función hepática con el envejecimiento, es decir, todas las pruebas van a estar normales, a excepción de riñón, que sí se ve un cambio a nivel de creatinina y de urea, permisible por edad, pero aquí sí hay estos cambios, ¿sí? Entonces volvemos a lo mismo, por eso es que tenemos que iniciar como regla general el 20% menos de la dosis indicada para un adulto joven o lo que nos diga el artículo que estemos consultando. Extensión renal, igual, la filtración glomerular y el flujo renal va a estar disminuido. Eso en un envejecimiento normal. Si ya tengo un envejecimiento patológico porque es diabético, es hipertenso y ya tiene una función renal muy deteriorada, pues obviamente aquí tengo que hacer otra parada a la hora de hacer mi prescripción, ¿sí? Y luego ya por último, ¿qué les pasa? Una, disminuye su agua corporal, pero además ya no quieren tomar agua, porque hay cambios en las papilas gustativas que los hacen que ya no quieran tomar agua y disminuye esta parte. Además de que la piel adelgaza y eso hace que suden. Si sudan, si pierden líquido, pero ellos no se dan cuenta, no es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Tengo la piel seca, esto, pero hago algo o tengo el mecanismo de ser. Ese también está alterado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tengo menor agua corporal, menor músculo, porque a cierta edad ya hay cierta sarcopenia en envejecimiento normal y hay aumento de grasa, ¿qué va a pasar aquí? Se puede absorber o se queda aquí acumulado y se va a ir, ¿sí? Secretando, digámoslo así, va a quedar ahí y otra vez es un riesgo de sobredosis, ¿sí? En cada paciente es diferente, sí, por eso nuestra regla aquí. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar para sacar función renal en el viejo? ¿Alguien sabe? Seca de EPI. ¿Por qué? Porque no me incluye masa muscular. Porque peso, yo no sé del peso cuánto es músculo, cuánto es grasa. Las nuevas miden muchas otras cosas, pero para fines prácticos y más en el país en el que vivimos, en las instituciones en las que trabajamos, pues este sería el ideal, ¿no? Que te piden nada más edad, género y el nivel de urea y de creatinina. Y bueno, si estamos hablando de una presentación intravenosa, pues obviamente aquí nos vamos hacia la otra parte, ¿no? Hay una disminución del gasto cardíaco, sí. La albúmina sérica va a estar disminuida. Acuérdense que ese es un transportador. Y obviamente esto, hablando de un envejecimiento normal, hablando de pacientes que tienen desnutrición o desnutrición y sarcopenia, pues esto nos puede hacer, ¿sí? Que tampoco nos haga un efecto clínico que nosotros estamos esperando a dosis, ¿sí? Pero aquí vuelvo a esta parte.
tenemos pacientes 90 años, ¿sí? Que pueden tener una respuesta a un fármaco exactamente igual que un adulto joven, y tenemos otro paciente de 90 que tiene todos estos cambios y que debemos de empezar el mismo fármaco a una dosis muy pequeña, ¿sí? Vuelvo al segundo consejo, es menos es más, y el segundo es, tenemos que empezar de menos a más, siempre, ¿sí? Oiga, es que de verdad me siento muy mal. Sí, pero hay que explicarle y hay que priorizar antes de empezar fármaco las medidas no farmacológicas. Dieta, cambios, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso es que aquí sí nos detenemos, es un gran trabajo el hacer una introducción de un fármaco, pero sobre todo aquí me quiero enfocar en una parte bien positiva. ¿Cuántos de ustedes se van a ir de aquí pensando en cómo desprescribir un fármaco? Ese va a ser su reto. Hoy, en lugar de dar uno más, voy a quitar uno, ¿sí? Ese es el reto para ustedes el día de hoy. Entonces, con esta mini pintadita que les di de los cambios fisiológicos, vemos, miren, todos los factores de riesgo que tiene una persona, ¿sí? Ya con eso les digo yo, cuando damos este tema, muchas veces decimos, no, pues ya me asusté, no quiero recetar nada, ¿no? Porque todo les hace daño. Bueno, el punto es nosotros volvernos expertos en este tema para ver qué tiene mi paciente, ¿sí? Se hace el corte en mayores de 75, en las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener más grasa, ¿no? Aquí, específicamente estos, siempre por el efecto sedante, obviamente, por los efectos que tienen de aumento de síndrome serotoninérgico y de otro tipo, ¿sí? Y otros que tienen, por ejemplo, con analgésicos. Y aquí en este punto yo diría también la duplicidad de fármacos. ¿Cuántos de ustedes han visto con 2 AINES, con 2 IECAS o con 2 ARA2 al mismo tiempo en un solo paciente? ¿Y eso está permitido? No. Entonces aquí el punto es, no, ¿cuál elijo? ¿Sí? Decía un compañero mío, el traje a la medida para ese paciente, ¿no? Y obviamente aquí está otra, que para nosotros es muy importante, la morbilidad del paciente, la comorbilidad, ¿sí? ¿Cuántas enfermedades tiene? Ese es un factor para enviarlo con nosotros como subespecialistas, ¿no? Pero yo les digo, ustedes son los especialistas más especialistas del mundo, porque ven desde el más chiquito hasta el más grande. Entonces aquí es donde entra, tiene 3 crónicas, ¿sí? Y tengo una población que puedo estar yo citando cada mes por lo menos, cada mes y medio, cada 2 meses. Entonces, pues le reviso una cosa, le reviso otra y trato, ¿sí? Ahí está el otro pequeño detalle del arte de la medicina, de hacer que un fármaco me sirva para varias cosas y que un efecto secundario de un fármaco me sirva para paliar otro, ¿sí? Entonces, factores psicológicos, ¿cuántos de ellos tienen depresión? Los psiquiatras hablan incluso de una depresión involutiva, ¿no? La depresión vascular que se da en los pacientes que tenemos muchísimos con enfermedades cardiovasculares o con demencia inicial que tiene este tipo de padecimientos, ¿no? Y la otra, pues esto, dónde viven, quién es su familia, ¿no? Y la otra es, miren, es tan importante el sistema sanitario que lo ponen como factor de riesgo. Una hospitalización es un factor de riesgo. Si llega un paciente y me dice, es que acaba de salir de hospitalización, me urge que lo vea, de verdad sí le urge, porque significa que yo puedo hacer una diferencia al ajustar todo esto para cambiar a la hora de que yo voy a prescribir o desprescribir. ¿Qué hacemos? Lo primero que hacemos cuando ingresa a hospital es anexarle por lo menos 2 fármacos, por lo menos, ¿verdad? Si es que tuvimos la precaución de quitarle algunos, ¿no? Esta es otra. Yo creo que a ustedes les pasa mucho, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Se llama el que un paciente vaya con uno, con otro, con otro. Es lo que más pasa, ¿no? Fui con el cardiólogo, con el nefrólogo, con el... y aquí está. Pero no estamos acostumbrados a ver lo que le recetó el otro para ver si con lo mío es posible o no es posible, ¿no? Entonces, la fragmentación terapéutica es un gran problema y que no nos hemos sentado a ver, ¿sí? Entonces, aquí es también esa invitación de conciliar entre todos, ¿no? Y pues obviamente que si la guía, que si me guío, que yo no quiero lo que tú dices y cosas así, ¿no? Entonces,
Vamos a conceptos básicos. Yo me imagino que la mayoría de ustedes ya han visto este concepto, ¿no? Que es prescripción razonada y prescripción inapropiada. Aquí es cuando yo no pienso, ¿sí? No me fijo ni en los efectos secundarios, ni que haya otra alternativa, ni que tenga muchos medicamentos. No me importa nada de eso, simplemente añado y añado para un síntoma. Y acá me doy a la tarea de ver cada objetivo que yo tengo, qué es lo que quiero lograr, pero sobre todo evitar que tenga más fármacos. ¿Ok? Y ahí empieza, pues dice, el gran problema, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues empezar a desprescribir, ¿ok? Todas estas son herramientas que ustedes tienen, ¿sí? Les anoté el artículo original 2023 de los criterios de Beers, ¿sí? Y todas estas, según la guía que investiguen, que si es alemana, que si es que si es española, que si es estadounidense, etcétera, etcétera, todos estos los pueden encontrar ya como calculadoras per se, ¿sí? ¿Y por qué les hago la invitación? Porque si se fijan, yo aquí les anoté nada más 5, ¿sí? Perdón, 4, 5, 6. Hay unas que son los listados y listados y listados de lo que sí, de lo que no. Stop Start me gusta porque veo una parte positiva. No nada más te dice, no prescribas, sino te dice, aquí sí hazlo. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué hacen ustedes cuando tienen un paciente que tienen que prescribir aspirina, ¿sí? O ácido acetil salicílico y un inhibidor de bomba de protones? ¿Cuál eligen? ¿Y por qué lo eligen? ¿Sí? ¿Se absorben los dos juntos? ¿Se pueden prescribir los dos juntos? Sí, pero ¿cuándo? Solamente te dice aquí, cuando tengas un paciente que tiene antecedente de una enfermedad ulcerosa ya diagnosticada y vas a elegir cualquier inhibidor de bomba que quieras. Si tú vas a elegir ácido acetil salicílico solamente porque en algún lado leíste que es diabético y tiene 72 años y tiene un riesgo cardiovascular elevado, ahí no. Ahí te dice, ahí no lo hagas porque realmente no estás diciendo, no documentaste que tiene una enfermedad arterial periférica, no documentaste que tiene microinfartos cerebrales como para decir que de verdad necesita el ácido acetilsalicílico. Mientras tú no hagas eso, no lo puedes prescribir. ¿Sí? Entonces te dice, sí, la gran pelea, ¿no? Volvemos a estos, yo creo que los enfermos, de cuestión ya sea cardíaca, de cuestión, neurológica, son los que más efectos más fármacos van a tener, ¿no? Aquí volvemos a estatinas, ¿sí? ¿Qué efecto quieren en las estatinas? Porque el paciente lo que dice es que yo no tengo el colesterol alto, yo no lo quiero para el colesterol alto. ¿Cuándo le voy a dar? Cuando realmente yo sepa que esa estatina la quiero como estabilizador de placa. ¿Sí? Y que entonces no me va a chocar. Pero entonces viene otra que te dice aquí, ok, este paciente ahorita, ¿sí? Por ejemplo, tiene POC y aparte tiene, no sé, cor pulmonar, lo que ustedes quieran, pacientes muy complejos, que además ahorita tienen una exacerbación. Entonces, ¿qué hago? Suspendo momentáneamente aquellos fármacos que no me son indispensables. Viene ahí una palabra muy bonita, ¿no? ¿Cuáles son los que son indispensables que no se pueden quitar nunca? ¿Sí? ¿Cuál es el mito que tenemos aparte? No, pues es que si se lo prescribió el neurólogo, si se lo prescribió fulano, no se lo puedo quitar. Todo se puede quitar. Todo. ¿Sí? Y la otra sería aquí, aparte de utilizar todas las herramientas y estarlas leyendo, porque es como uno no se las aprende de memoria, porque están larguísimas, porque vienen por cada órgano y sistema, ¿sí? Pero aquí es ver cuándo ya no se le da nada, ¿sí? Cuando se le quita absolutamente todo. Sí los hay, sí, sí los hay, ¿sí? En los que ya no hay pues realmente por qué hacerlo, ¿sí? Porque dice, no, es que toma todo esto, pero es que ni tiene hambre. Y de repente le quitas todo y mágicamente les da hambre y empiezan a mejorar. Entonces, sí hay que evaluar a cada paciente para ver realmente cuál es, ¿sí? La condición, ¿sí? Ahora, ya
viendo, digámoslo así, el tipo de pacientes que tienen, yo diría que casi todos son complejos. Ustedes tienen la gran ventaja, y digo yo gran ventaja, porque ustedes sí ven pacientes con envejecimiento normal, cosa que yo es un privilegio, ¿no? Porque todos me llegan con patológico, pero ustedes no, ¿no? ¿Cuáles son esos viejos? ¿Los han visto, no? Que se van de paseo, que ahora voy a hacer esto, que ahora voy a hacer esto, que hice, que voy aquí, voy allá, ¿no? Son súper funcionales. En ellos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no le agrego nada que no esté dentro de, oiga, es que deme unas vitaminas, les digo yo, ¿para qué? Digo, la vejez no es una enfermedad, una, ¿no? Dos, necesita el fármaco. La única que de verdad yo sí les digo sí o sí, y casi todos lo tienen, pero incluso a edades tempranas como 30, 40 años, es vitamina D. Y sí tiene forma de medirse a nivel sérico. Entonces, les digo, si lo ocupa y los estudios salen que lo necesita, yo se lo prescribo. Pero si no, me quita todo lo que tiene. ¿Sí? ¿Cuándo dar orexigénicos? Esa es una grande. ¿Cuántos pacientes de ustedes llegan y la queja es no quiere comer? ¿Sí? Aquí la invitación es, ok, ¿por qué no quiere comer? Y checo todos estos. ¿Cuáles son, por ejemplo, los antihipertensivos que les pueden generar anorexia? ¿Cuáles son los antidepresivos que les pueden generar anorexia? O al revés, ¿cuál es un antidepresivo que le puede generar, sí, hiperorexia? Y que ahí me sirva, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un paciente que está deprimido, ¿sí? Que no quiere comer y no quiere dormir, mirtazapina es excelente para ello. Le da sueño, le da hambre y no tiene un efecto sedativo tan severo como una benzodiazepina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, es un efecto secundario de un fármaco que yo estoy utilizando a mi favor, ¿sí? Y lo empiezo a dosis pequeñas y voy aumentando una semana, 2 semanas, 3 semanas. ¿Sí? Y así se lo anotamos en la receta, ¿sí? Entonces, todas estas se las dejo para que ustedes las analicen, ¿sí? Se me hizo muy cargado traérselas cada una porque de verdad son hojas y hojas y hojas, pero vamos a ver algunos ejemplos y ya me gustaría cerrar al final con todas sus dudas, porque yo creo que aquí les van a salir con, ya pensé de esto y ya me acordé de este paciente, entonces vamos a tratar de ver algunas, ¿de acuerdo? Y bueno, fíjense todos esos ejemplos, ¿no? Me encantaron. Este, ¿sí? Por ejemplo, ¿dónde está? Aquí está, aquí está. Yo les digo que cuando tienen un paciente que está triste, ¿sí? Generalmente van a tener síntomas físicos, dolor, ¿sí? Muchos dolor articular, ¿sí? Cefaleas y a lo mejor está deprimido. Siempre piénsenlo, ¿sí? Y aquí yo siempre en mayores de 65 cada año tienen que tener un perfil tiroideo de tamizaje. ¿Por qué? Porque esa puede ser una causa en la que todo esto entra, ¿sí? Acuérdense, hipotiroidismo o hipertiroidismo me puede dar síntomas demenciales o me puede dar síntomas depresivos, ¿sí? Y también es cierto que si yo no llego con los fármacos que estoy prescribiendo a algo como a mi meta, puede ser que a lo mejor me esté faltando alguna hormona. En este caso, la hormona tiroidea, ¿sí? La otra, ¿cuál es el objetivo terapéutico en hipertensión arterial? Se las pongo más fácil. ¿Cómo se diagnostica? ¿A partir de qué cifra hipertensión arterial en el viejo? ¿Alguien sabe? ¿Y qué metas van a perseguir? Porque si llega el señor Juan, de 95 años, con 150, 70, ¿lo van a clasificar como hipertensión? No. ¿Por qué? Es una cifra normal para él. ¿A partir de cuándo empieza la rigidez arterial? Como a los 60 más o menos, ¿no? ¿A partir de cuándo empieza el envejecimiento del cerebro? A partir de los 35, ¿sí? Entonces, aquí, si ustedes no saben cuál es la cifra en la que yo voy a atender al paciente, porque si hay artículos que te dicen, si tú bajas demasiado TA,
en lugar de ayudarlo, vas a tener síncope, vas a tener incluso datos de deterioro cognitivo y le estás dando otros fármacos cuando lo único que tienes que hacer es bajarle el antihipertensivo, ¿no? Entonces, bueno. Ahora, diabéticos, ¿aquí qué hacemos? ¿No? Si ya tengo insulina, ¿sí? Y le retaco otros 2, 3 fármacos orales, pues algo está pasando, ¿no? Tengo yo que o quitarle uno o ajustarle el otro, ¿verdad? Porque otra vez, ¿por qué tengo tantos? Algo está pasando que no se está controlando, ¿sí? Y aquí otra vez volvemos a esto. Me imagino que ya checaron las guías. ¿Y qué dice? Ahora te lo miden por el tipo, ¿no? Si es frágil, le puedo permitir hemoglobinas glucosiladas de 8, 8,5, ¿no? Y si no es frágil, lo trato como una persona o un adulto joven, ¿verdad? O si es centenario, les digo yo, los centenarios son otra cosa. No se comportan como quieren, ¿no? Los de 100 años o más, híjole, yo me voy así con casi una embarrada de fármaco. ¿Por qué? Porque en ellos no está nada escrito, ¿sí? Tengo una paciente, por ejemplo, que con una dosis de dabigatran tuvo sangrado de tubo digestivo. Entonces, pues realmente es complicado, ¿no? Bueno, acá, FA no valvular, requiere de valoración geriátrica, sí o sí, porque hablábamos de si lo anticoagulo o no lo anticoagulo. Si de verdad lo necesita, lo tengo que hacer, ¿sí? Incluso está dicho que yo lo tengo que anticoagular a dosis plena, pero que además tengo que ver que ningún otro fármaco altere a los anticoagulantes orales. Por eso es que algunos ya no se ocupan, como el caso de la warfarina, ¿no? Por todos estos efectos que tiene. Estas medidas de higiene de sueño asociadas a insomnio. ¿Qué hacen? No puedo dormir. Bueno, ustedes no sé si cuando no pueden dormir, ¿qué hacen? O qué es lo que se recomienda hacer, ¿sí? Pero ellos generalmente se levantan, se ponen a hacer qué hacer, o van y no sé, ponen música, etcétera, ¿no? Entonces dicen, no, bueno, pero ¿qué está haciendo? Entonces aquí las medidas de higiene de sueño siempre tienen que ir, es decir, siempre tienes que poner el fármaco, lo vas a dejar por poco tiempo, ¿sí? Idealmente uno que no sea benzodiazepínico, ¿sí? Y de ahí tendrás que escoger, dependiendo cuál, puede ser un ISRS que tenga efecto de sobresueño, ¿sí? O puedes escoger una benzodiazepina de acción corta, como lorazepam, y que sea solamente por cierto tiempo, ¿sí? Aquí adoptaría también melatonina, ¿verdad? Que sí está indicada, que sí se usa y que muchas veces es todo lo que necesitan para lograr un sueño. Pero aquí también tienen que saber ustedes que hay cambios fisiológicos en el sueño. ¿Cuánto es lo normal que van a dormir los adultos mayores? 5 o 6 horas. 5 o 6 horas. No van a dormir más. Y se les tiene que explicar. Porque ellos quieren dormir. Es que quiero dormir 12. Pues, ¿qué cree? No, no se va a poder, ¿no? Entonces tendrá que hacer esto, esto y esto, ¿no? Y la otra es en el día que hace nada. ¿No? Yo no sé por qué no hacen nada. Yo les digo, incluso está postrado, tiene que hacer cosas. Oiga, pero yo se los tengo que hacer. Sí, pero se los tiene que hacer. Sí, todos tienen que hacer algo en el día. ¿Ok? Y la noche se hizo para dormir. Y la cama se hizo para 2 cosas. Dormir es una de ellas. ¿Ok? Entonces, pues tienen que hacerlo. Sí o sí. Y así se les dice, ¿eh? O sea, porque si no, empiezan a hacer ellos lo que quieren. ¿Sí? Bueno, entonces, etapa terminal, veíamos, ¿verdad? ¿Le dejamos los fármacos? Pues no. Oiga, es que va a ser una glucosa de 140. Deje lo que haga una glucosa de 200. No le va a pasar nada. ¿Sí? Obviamente viendo las comorbilidades. ¿Sí? Insuficiencia cardíaca terminal, POC terminal, diabetes terminal. ¿Sí? El paciente, por ejemplo, diabético, que tiene un pie diabético muy, muy malo, ¿sí? Que ya no hay nada que hacer y que dice, yo no me quiero amputar. Y que entonces, pues tendremos que dar medidas paliativas, ¿no? Y entre ellas será el desprescribir, ¿no? Y pues ¿cuántos de ustedes conocen el sangrado de tubo digestivo por uso de 2 AINES? ¿Sí? ¿Les va a doler? Sí, les va a doler muchas cosas, pero hay otras concomitantes. La grande fisioterapia, ¿sí? Que no les gusta, pero que es muy, muy efectiva, ¿no? Y aquí les vuelvo a repetir, por favor, por favor, por favor, no combinar
¿sí? Si tienen que combinar por alguna razón 2 AINES, que no sea más de 10 días. Pero la dosis, bien, ¿sí? Y la otra es osteoartrosis. Va a tener, ¿sí? Fluctuaciones durante el año en el que va a tener dolor. En eso es cuando hay que decirle, ok, aquí sí te voy a dejar un AINE, pero después te voy a dejar solamente paracetamol, ¿sí? Y fisioterapia siempre, dependiendo de las fluctuaciones. ¿Ok? Por eso tienen un equipo multidisciplinario con ustedes. Y aquí, los otros. Metoclopramida puede ocasionar Parkinson, pero luego yo le di para el Parkinson viperideno, ¿sí? Pero resulta que no era Parkinson, era un parkinsonismo por fármacos, pero aquí sí es Parkinson, ¿sí? Pero además, ese fármaco les puede provocar 2 cosas principalmente, con el levodopa, carbidopa, pramipexol o el que ustedes quieran. Hipotensión ortostática o les puede provocar, ¿qué más? ¿Qué se les ocurre? Puede ser síndrome gastrointestinales. ¿Por qué son los más frecuentes? Porque ¿qué está acostumbrado el paciente con Parkinson? Generalmente estreñimiento, es un síntoma no motor, ¿no? Entonces, estos les pueden provocar hipotensión ortostática, síncope o caída, ¿sí? O síntomas gastrointestinales, ¿sí? Y la otra es miren, chiquitito de aquí. ¿Cuántos de ustedes dicen, ya no voy a tomar eso? Porque le hizo muy mal. Pero ¿cuál es el mejor fármaco para Parkinson? Levodopa, carbidopa. Siempre, ¿sí? Entonces, pues si le provocó delirio, ya no lo va a querer tomar, pero no hay otra, ¿no? Los otros pues no son tan efectivos y va a terminar tomando levodopa carbidopa. Entonces, pues hay que explicarle. Puede alucinar. Si es así, le baja la dosis, lo suspende 2 días, lo tercera, como ustedes lo vayan a manejar. Vayan haciendo esas pruebas, ¿sí? Si se puede con los pacientes, explicándoles qué van a hacer, ¿sí? Y bueno, todas las instrucciones claras. ¿Quién lo va a dar antes de los alimentos, después de los alimentos? Todos juntos en bolas se los echan a la boca. ¿Cómo van a hacerlo? Con agua, sin agua, ¿sí? ¿No? Que si la levotiroxina en la mañana. Todo eso, parece cosa que no, pero sí es muy importante que valoren funcionalidad y que den estas explicaciones. ¿Qué hacemos en institución? Pues no tenemos el tiempo del mundo, entonces ya hacemos las hojas de mañana, tarde y noche o las hojas de medicamento, donde nada más anoto y le digo, mañana, tarde y noche significa desayuno, comida y cena. Ahí llama a todos pájaros de un tiro porque lo voy a hacer que tenga un horario fijo para esas 3 porque se tiene que tomar el fármaco. ¿Sí? Y ya nada más agrego cualquier otra cosa que yo necesite. Por ejemplo, en levotiroxina, que es en ayuno, que solo es con agua, que se debe tomar 1 hora previa a consumir otro alimento o medicamento, etcétera. ¿Sí? Aquí. Cuando se tenga que prescribir, ¿cuántos de ustedes prescriben glucosamina? Yo creo que todos, ¿no? Alguna vez en la vida. ¿Sí? Pero cuando sí, cúrcuma, ¿no? Que ahorita está de moda. No sé si ya pasó de moda, pero estaba de moda. Sí, después me pierdo yo en las modas, pero era la siguiente glucosamina, ¿no? No, me dijeron que cúrcuma, doctora, y yo le echo así. Pues échaselo, no pasa nada, el polvito sabe bueno, ¿no? No sé quién ha considerado como cúrcuma, pero el punto es que sí tiene estudios, sí tiene. Los estudios son muy pobres, dicen sí funciona, pero es más efecto placebo, ¿no? Y si lo voy a, otra vez, ¿es un fármaco que me es indispensable? No, nunca diría yo, ¿no? Y las alertas vía teléfono. No sé si se han fijado, es muy interesante meterse a Google, ¿sí? O a cualquier buscador y ponerle ayudas para medicamentos, ¿no? Y viene un sinfín de alarmas, de calendarios, de 1000 cosas que ayudan a los pacientes y a sus familiares para que puedan apegarse al fármaco. Hay escalas que puedes tú decir, ok, este paciente sí se está pegando a mi tratamiento o no se está pegando. ¿Sí? Y ya con eso sabes qué tanto tú le vas a cambiar un fármaco. ¿Cuántos de nosotros hemos visto un paciente que decimos, no se está tomando el medicamento? Muchos, ¿no? Y lo dice, entonces, ¿se lo cambio? ¿No? A ver, pregúntale, interrógalo, ¿sí?
Ok, mira, ahorita no se lo voy a cambiar, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque si tú pierdes, acuérdense, los antidepresivos, sobre todo, por ejemplo, es una bala perdida. Si tú lo estás cambiando constantemente, vas a perder completamente. Porque ya cuando intentes instalar uno, ya no va a ser el efecto que tú quieres. ¿Sí? Tips rápidos. Sertralina, ¿para quién? Para el cardiópata, para el nefrópata. No ocupan ajuste, ¿no? Vortioxetina, para aquel que tiene síntomas depresivos más cognitivos, ¿no? O datos de baja cognición, ¿sí? ¿Qué otro les gusta? ¿Qué otro usan más? Citalopram. Citalopram y citalopram por el efecto sobre memoria y efecto sueño. Ese siempre está en la noche, ¿no? ¿Sí? Duales, ¿cuál les gusta de los duales? Duloxetina, ¿para quién? Para el de dolor crónico, ¿sí? Y en la mañana, ¿verdad? ¿Que viene en cápsulas? Pues sí, se lo puedo iniciar cada tercer día. Es lo mismo que con venlafaxina, ¿no? Entonces, son tips que ustedes van a ir agarrando de tal manera de decir, ok, utilizo uno, está muy fuerte de depresión, ok, utilizo quetiapina en la noche y ya tengo una mancuerna muy buena con un ISRS y va a mejorar la depresión, va a mejorar el sueño y obviamente va a mejorar la calidad de vida, ¿sí? Bueno, entonces, ya, los 7 pasos, ¿sí? Primero, ¿qué le importa al paciente? Yo cuando llega a mí me importa quitarle fármacos, ¿no? Pero a lo mejor a él le importa la disfunción eréctil que le está ocasionando el antidepresivo, ¿no? Entonces, siempre hay que decir, bueno, ¿usted qué quiere? ¿No? Y vamos a hacer así como que ganar, ganar. No, yo quiero coca, doctora, y soy diabético. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. ¿Sí? Es un negocio, es mucho negociar aquí. Identificar, ya se fijaron la palabra, esa es la palabra mágica. ¿Cuál es la medicación esencial en ese paciente? ¿Sí? Y luego, todo lo innecesario lo quito. ¿Realmente estoy viendo mis objetivos? Ahora, no sean aborazados, decía mi abuela, ¿no? No quieran todos sus objetivos en una consulta, ¿sí? Yo siempre les digo, a ver, sus problemas son este y este. Los vamos a categorizar y vamos a ver cuál es el principal. Sobre ese nos vamos a ir, al siguiente vamos a ir a este, al siguiente a este, y así nos vamos a ir enfocando. Ok. Entonces voy priorizando y voy cumpliendo mis objetivos, ¿sí? A veces se cumplen más rápido, a veces menos rápido. La otra, ¿tiene una RAM? ¿Cuántos de ustedes han visto una reacción adversa a medicamento y lo hemos reportado? Porque es nuestra obligación. En todos los hospitales hay un comité de farmacovigilancia que debemos de hacer esto. Porque luego nos quejamos, no, el medicamento es bien malo. ¿Y cuándo reportamos si hizo un efecto secundario? ¿Cuándo reportamos que no tiene efecto y que tengo que darle 2 tabletas en lugar de una? ¿No? Bueno, costo efectivo. En la medicina privada esto es importante, en la medicina institucional yo digo que es más importante, pero no lo tomamos en cuenta. Si ustedes dejaran de prescribir, ¿sí? Omeprazol a todos los pacientes que no lo requieren, ¿cuánto se ahorraría en un año? ¿Y qué podríamos comprar con ese dinero? Ahora véanlo de esa manera, ¿sí? Y no por ser de una visión así, ¿no? Como tan fría, sino por el hecho de que no estamos como para estar malgastando, ¿no? En las instituciones que están como las nuestras, ¿sí? Entonces veamos esta parte. Todos tenemos que ver esa parte. Y luego, ¿es capaz de tomar? Yo siempre les digo, ¿él solo las toma? No, yo se las dejo preparadas. Entonces tengo que hacer una preparación que sea fácil para el familiar, ¿no? Lamentablemente en México no tienen todas las presentaciones que nosotros quisiéramos y tenemos que usar que el cuartito, ¿no? Pero sí es necesario el ponernos a ver quién le va a dar, ¿sí? Cómo se lo van a dar y si le puedo soltar la responsabilidad al paciente de tomárselo, ¿de acuerdo? Y ¿qué al final, qué es lo que tengo que ver? ¿Sí? O ¿qué vuelvo a la invitación? Realmente que todo esto sea de los fármacos que requiere el paciente. Si son 10, ni modo. Pero si eran 10 y yo los reduje a 5, pues qué bien, ¿no? Y no porque siempre sea reducir, hay veces que yo me frustro mucho cuando no puedo reducir
fármacos. ¿Pero por qué? Porque mientras menos tengo, pues obviamente las interacciones van a ser menos. ¿Sí? Cuando vi el tema, a mí me dije, quiero presentarles esto y esto y esto, ¿no? Pero realmente quiero que esto sea práctico porque lo que quiero que empiecen, yo no les puedo decir, es que si tiene el paciente metoprolol con amiodarona, tienen que cuidar esto. A lo mejor lo sabemos. Va a estar con frecuencias cardíacas bajas, puede ser la causa de un síncope, sí, pero a mí me interesa más que empiecen a pensar que lo importante es analizar la lista de fármacos del paciente, ¿sí? Porque a lo mejor nunca les va a llegar, es raro, pero a lo mejor nunca les va a llegar un paciente con esa combinación, ¿sí? Pero yo lo que quiero que aprendan es a pensar cómo hacer el análisis para cuidarnos las interacciones. Yo les digo, ¿cuál es la mejor forma de tratar una interacción de medicamentos? Pues como todo, ¿no? Evitándola, previniéndola. ¿Y cómo la prevengo? Dejando solo aquellos fármacos que requieren. ¿Sí? Bueno, esta es mi presentación. ¿Sí? Quiero pasarles ahorita nada más al final un artículo que encontré que se los puedo compartir a todos para que lo lean. Está muy digerible. Vienen todas estas herramientas que les comenté, ¿sí? Pero lo que quiero que vean es la cantidad de interacciones que hay. Y la otra es la invitación. ¿Quién de ustedes usa una aplicación móvil para interacciones medicamentosas? ¿Nadie? Bueno, esa va a ser su otra tarea, aparte de prescribir, ¿no? Empiecen a usarlas. No se crean que yo sí, con este hace esto, claro que por supuesto que no, ¿sí? O sea, no te las, con el tiempo te aprendes las más comunes, pero no te las aprendes todas, ¿sí? Pero sí hay una maquinita que te dice, este fármaco, ¿sí? Yo en lo personal la que uso es iDoctor, ¿sí? Pero hay muchas de interacciones para cualquier sistema operativo y ahí lo que hace es que te va diciendo, si tú el que quieres escoger, ahí te dice, interacciones y te muestra por semáforo, rojo, amarillo y verde, ¿sí? Obviamente las que más muestra pues son rojo y amarillo, que son aquellas que tienen más riesgo y te dice, si lo juntas con tiene más riesgo de absorberse más, de absorberse menos, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Y eso qué nos hace? Que nos reduce el tiempo que yo voy a ocupar, ¿no? Ahora, ahí también lo que hace es que si yo ya me llega el paciente y tiene muchos fármacos, meto el que yo creo que a lo mejor digo, no lo conozco mucho y veo las interacciones. Oye, puede ser, lo está ocupando, ¿por qué? No, porque tenía náuseas. Oiga, pero es que le provocaba las náuseas. Si le quito pues ya le quito dos, ¿verdad? Entonces, esos son para lo que nos ayudan las herramientas, ¿sí? Y la otra, ¿me puede, por favor, poner en pantalla el artículo que puse ahí de PDF? Les digo que se los puedo compartir. Se me hizo muy dinámico. Viene esa guía para la adecuación, esa. A ver si lo podemos abrir. Ajá. Hacemos hacia abajo. Es una guía española. Ajá. Como para más o menos en la página 25, 27. Lo que me gusta de esta es que viene precisamente, ¿sí? Todo lo del envejecimiento, la epidemiología, bla, 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 ¿no? Cuáles son los riesgos, pero trae unas tablas en las cuales, más abajo, estoy ahí, más, vi unas tablas como de colores. Tienen todos estos que yo les dije y miren qué bonito, ¿sí? ¿Qué hace? Me compara todas las escalas o todas las herramientas que tengo para esto, ¿sí? Y vienen, fíjense cómo vienen, por eso este tema siempre es como tan complejo. Yo fui 3 días a Tlaxcala a hacer, nada más a mí me tocó gastrointestinal a mi equipo, y cada equipo tenía un grupo, un sistema, ¿sí? Un grupo de fármaco, perdón. E hicimos la base para ahora que ya está en línea, el curso para prescripción razonada, ¿sí? Pero entonces fíjense cómo cada uno
¿sí? Metoclopramida con parkinsonismo. ¿En cuáles de las guías viene y por qué lo debo o no lo debo prescribir? ¿Sí? Y luego vienen todos antidiabéticos, miren, son un montón de tablitas, ¿sí? Pioglitazona en insuficiencia cardíaca, ¿cuántos lo usamos? Primero, ¿cuántos de nosotros sabemos que nuestro paciente tiene insuficiencia cardíaca? ¿No? Y entonces les damos pioglitazona a todos y resulta que pues se puede exacerbar, ¿verdad? Con pioglitazona. Y luego es que está hospitalizado varias veces y que pues es el corazón. Ah, ¿no? Entonces, esto, sí, digo, no sé cuándo sea mejor para ustedes, ¿no? Una lectura de estas, pero sí es muy interesante, ¿sí? Porque realmente, si se fijan, no nos alcanzaría, yo creo que una semana para analizar cada uno de los fármacos, sin contar los nuevos, ¿no? Sulfonilureas, otro. ¿Cuántos utilizamos sulfonilureas aún? ¿Sí? Y yo les digo, ok, no tienes de otra, bueno, utiliza todas menos glibenclamida, ¿sí? Porque hay otras. Entonces, así nos vamos, uno por uno por uno. Por eso se les quise mostrar, porque realmente yo decía, es que quiero abarcar tantísimas cosas, pero pues realmente es difícil, ¿no? Entonces, es por eso que les invito a que este tema sea un, como un reto, como que lo agarren como de un qué puedo hacer hoy por mi paciente y es a lo mejor hoy me voy a dedicar solo a ver antiulcerosos, o hoy me voy a dedicar a ver antidiabéticos, ¿no? O un grupo, ¿sí? Obviamente a quienes están en formación, pues con mayor razón, esta sí es una lectura obligadísima, junto con todas las guías de práctica clínica, por lo menos para saber cuándo diagnostico diabetes en el viejo, cuándo diagnostico hipertensión, cuáles son mis metas, ¿sí? Para entonces poder adecuar mis fármacos. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo lo que tengo yo para presentarles. Espero haber cubierto un poquito de ese gran reto que me dieron de las interacciones y pues quiero oír sus preguntas. ¿Sí? Para el momento de valorar la polifactasia, Ujú. ¿incluye también suplementos alimenticios? Muy buena pregunta. Sí, sí los incluye. Tengo que tomar en cuenta todos los de cualquier vía de administración, por ejemplo, el gel de diclofenaco que se untan y todos los herbolarios. ¿Sí? Y de ahí, cómo lo toman, si es también la vía de administración, porque todos esos cuentan. Por ejemplo, hierba de San Juan, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez han escuchado de ella, se usa para depresión, pero ocasiona delirium, ¿sí? ¿Qué otro les gusta? Pues el ajo rey, que ese es así como ya se dieron cuenta, la enemiga casada del ajo rey, porque sí genera muchos problemas, ¿sí? ¿Qué otro más? Mm, ¿Qué otro les ha llegado? Pues de muchas cosas, porque hay varios, de no sé quién, de no sé. Sí, yo he escuchado del azul, ajá, ajá, sobre todo los urológicos, ¿no? Que el que para limpiar no sé qué, y que los pelos de elote, les digo, bueno, ese está bien, ¿no? Pero, pues no pasa de ahí. Incluso toman más agua, les digo yo, ¿no? Pero sí hay unos que sí tienen interacciones. Y la otra, la peor de todas, es que en algunos nunca hemos sabido cuáles son las interacciones. Es decir, solamente podemos que pensar porque el paciente se enfermó, pero jamás vamos a poder demostrar causa-efecto. Entonces, por eso es que yo siempre les digo, ¿me puedo tomar esto? Mire, no se lo recomiendo. Déjeme ver cómo está este fármaco, porque qué tal si chocan y no supimos. Ah, ok. ¿Sí? Incluso voy más allá y les digo, mire, para que salga este fármaco que le voy a dar, esta pastillita que le voy a dar, tuvieron que pasar muchos años y mucha gente estudiando. Entonces, imagínese, esto es para darle algo de seguridad. Y usted se toma ese que le recomendó la vecina. A ver, piénsele, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tipo de paciente, ¿no? Entonces, si es una lista que a veces uno ya acabó, ¿no? Y son 20 y de repente, ¿y toma alguno, hierba o algo? Ah, sí.
y entonces van otros 10, ¿no? Entonces ahí puede haber mucho de dónde cortar, ¿sale? Doctora, otra pregunta. Sí. Pacientes que ya están, pues ahora sí que a la benzodiazepinas, ¿cómo se Bajando. Primero no le diga que se los va a bajar, porque entonces inmediatamente va a decir, no, ya no quiero ir con ese doctor, ¿no? 2, ¿cómo le voy a hacer? Primero el cambio es de una benzodiazepina de larga acción a una benzodiazepina de acción mediana o acción corta, ¿sí? Pero algunos aún así no quieren. Entonces, ¿qué hacemos? Se los damos en gota y vamos, ¿sí? Bajando la dosis, ¿sí? Porque obviamente ellos no saben que 1 miligramo son tantas gotas, etcétera, ¿no? Y los vamos, pero ¿qué hacemos? Iniciamos un fármaco que sí me den el diagnóstico. Yo siempre les digo, el insomnio hay que buscarle culpable. O es depresión o es ansiedad, generalmente, ¿sí? O es un daño, severo, que ahí sí tengo que utilizar benzodiazepinas, pero es rarísimo. Entonces, ahí que empiezo a hacer, le doy otro fármaco, ¿sí? Voy ahorrando, voy quitando benzodiazepina, la cambio, ¿sí? Y al final, ya. La quito, tengo una maestra muy querida que me decía, no la vas a quitar. O sea, muchas de las ocasiones, si no es que la mayoría, se van a quedar con la benzodiazepina, porque tienen 25 años tomando, ¿no? Pero tú ya hiciste que no le incrementaras el riesgo de caídas con el hecho de irla bajando a una acción más corta o por lo menos bajándole la dosis. ¿Ok? Entonces, esas son. ¿Qué es principalmente lo que hacemos? Es conocer las características. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor como ansiolítico de las benzodiazepinas? Pues alprazolam, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente ansioso, pues a lo mejor le voy a dar un dual, un SRS dual y alprazolam. ¿No? No, es que ya llevo todas, bueno, pero se está tomando tal, no, es que no me lo tomo. O sea, sí tenemos que hacer ahí el cambio, ¿no? Y la otra, sí, que yo sí hago mucho, confieso, es, les voy reduciendo dosis y lo combino con un antipsicótico. Entonces ya dice, oh, sí dormí súper bien. Ok, ya quite la benzodiazepina. Y de repente dice, oh, qué bien, ¿no? Y sí logro quitarlas, ¿sí? Pero aquí sí es mucho de atreverse, ¿eh? No crean que sale a la primera, porque pero sí es mucho de hacer switch por otro que me dé un efecto, como les digo, que yo quiero, que me adicione un efecto que yo quiero. ¿Sí? No sé si con eso respondí a su pregunta, doctora. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra? Ya uno como que le tienen todo, le siguen para quedárselas. Yo la verdad es que lo que hago, doctora, siempre le digo, ¿y para qué las quiere? No, pues para eso. Dice, no, ¿no? Pero ¿qué hago? ¿Sí? Siempre por eso vuelvo al comentario del tipo de paciente, ¿sí? Muchos dicen, es que no hay que engañarlos. No, no los engañas, pero tú les dices, este es mejor porque tiene una vitamina especial para tal cosa. Volvemos por eso a la primera parte de la última diapositiva, ¿no? Que decía, ¿qué le interesa al paciente? Si al paciente le interesa la memoria, por ejemplo, pues yo le digo qué medicamento le sirve para la memoria y ese va a ser su vitamina. Y la otra que es, si usted toma muchas medicinas, lo que va a hacer es que sus riñones y su hígado los va a sobrecargar. Y acuérdese que ya están viejos. Ah, sí es cierto. Ok. Pero depende del tipo de paciente, porque hay pacientes que sí son racionales y hay pacientes que nomás no, ¿no? La ventaja, lamentablemente, es que muchos de los que son más irracionales o mejor dicho, más tercos, ¿no? Lamentablemente ya necesitan de cuidados. Y eso hace que dejemos esa parte hacia el cuidador, ¿sí? Entonces ya él dice, esta ya no. Oiga, pero es que dijeron que él dice que se siente. No, ¿ok? Y sí, y no es, ¿no, doctora? Yo he quitado muchos. Y sí, la otra, sí, muchos dicen, no, no quiero, y pues hasta que se convenza. De lo contrario, sí, no siempre vamos a tener éxito, hay batallas que las vamos a perder. ¿Ok? Y aquí nada más asegúrese de que de verdad no le esté faltando una vitamina que usted no está considerando, porque ahí sí también es malo, el que yo no le prescriba algo que sí necesita. ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más?
Tenemos unas preguntas que son de la sesión por Zoom. La doctora Iraíz Hernández nos comparte el nombre de una aplicación que ella utiliza. Se llama iDoctus para interacciones medicamentos. La doctora Carolina Palacios Cruz menciona, ¿se puede iniciar tratamiento con metformina en un paciente con hemoglobina glucosilada de 6.6% y glucosa en ayuno de 136 miligramos sobre decilitro? Tiene 80 años y usa silla de ruedas. Ok, muy bien. Bueno, la aplicación sí, les digo, es muy, muy buena. Ustedes busquen la suya, pueden hacer a lo mejor ahí un quiz de a ver quién quién es la mejor aplicación y pasárselo a todos sus compañeros, ¿no? La segunda pregunta es muy buena. 80 años, silla de ruedas. Mi pregunta sería, ¿por qué silla de ruedas, no? Es decir, solamente silla de ruedas, pero él se lava los dientes, él, o es completamente dependiente de todo. Esa sería mi pregunta, porque a partir de ahí, yo diría, ¿por qué metformina? Estamos con una hemoglobina glucosilada de 6.5, con 130 de glucosa en ayuno. O sea, ¿se lo ocupa? No. Tiene 80 años y está en silla de ruedas. ¿Sí? Ahí todavía me iría más allá a preguntar, ¿quién lo cuida? ¿Sí? ¿Cuántas veces al día come? Yo a ese paciente de inicio no le iniciaría metformina. Es más, no le iniciaría nada. Averiguaría y haría una valoración geriátrica integral para ver qué le puedo ofrecer, porque la glucosa no es para mí el principal de sus problemas. Otra vez, la prioridad de mis, como de lo que ¿qué quiere él? ¿No? Pero aparte, ¿cuál es la prioridad de mi meta de tratamiento? Con él sería, ¿puedo lograr mejorar un poco su funcionalidad? Para mí ese sería mi objetivo terapéutico, que por lo menos se cepillara los dientes, ¿sí? Que por lo menos pudiera pasarse de la silla solito a la cama, pero no la hemoglobina. ¿Ok? Comenta el doctor Irán Sánchez. Dice, buenas noches, doctora, y saludos desde Michoacán. Una excelente ponencia, muchas felicidades. En la práctica médica me ha funcionado la app, la mencionó la misma, iDoctus, donde muestran la interacción de todos los medicamentos. Donde fallamos un poco es ese sentido de pertenencia de los pacientes cuando poco a poco disminuimos los medicamentos. Un ejemplo, doctor, se le olvidó darme mi clona, mi paracetamol, mi etcétera. Dice la doctora Laura Rodríguez, buenas noches, doctora. ¿Habrá forma que nos comparta esta última guía en PDF? Gracias por su tema, muy interesante. Muy bien. Mm, Pues sí, la- ambos, como les dije, ustedes son los expertos de expertos y tienen que darse esa importancia, ¿no? Yo siempre les digo que he aprendido mucho de muchos médicos familiares, ¿no? Y la otra es, sí, ese lo traje para ustedes, porque quise encontrarles alguno que fuera muy didáctico. Si revisan el BIR, si es Stop Start, lo pueden hacer, pero se van a dormir en no sé cuánto tiempo. Sí, sí, revísenlo, pero este se me hace así como muy específico y sobre todo que está en español. ¿Sí? la doctora Xochitl Monsiváis. Buenas noches, doctora. Disculpe, ¿alguna recomendación de bibliografía en cuanto a suplementos, herbolaria y medicamentos naturistas? Gracias. Híjole, muchísimos. Hay una guía mexicana de herbolaria, ¿sí? Donde viene para qué es cada hierba. Esa sería como para consulta porque como decimos, ¿no? El palo, no sé qué, el palo, pero realmente yo no sé para qué se usa, ¿no? La gente sí, a esa es una. Dos, sí hay artículos, infinidad, si quieren se los busco, tengo varios, y les comparto aquel que sea como como de la mejor opción, para que lo usen como una guía rápida, ¿sí? Para que vean cuáles son los que son más usados, mejor dicho, y cómo podemos, digamos, saber qué interacciones tienen, como esta que les dije, ¿no? La siguiente pregunta pues está muy relacionada. No se menciona quién la escribe. Dice, ¿las hojas de guayaba tendrán alguna interacción? No se ha descrito,
¿sí? La verdad es que es lo mismo, por ejemplo, la guayaba per se, ¿sí? ¿Qué tiene? Vitamina C. La vitamina C sí tiene interacciones con fármacos y la hoja, pues obviamente asumimos, porque es una asunción que tiene esas mismas propiedades, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué le va a pasar al paciente con este tipo de cosas? Una, se va a estreñir. Dos, puede tomar más líquido, benéfico. Tres, puede presentar ¿qué? Si estoy diciendo que es más ácido. Pues puede presentar un efecto secundario, pirosis, sí. Acuérdense que está alcalino, le cae esa bomba, puede ser que otro fármaco que ocupaba esta acidez, yo logre que se absorba más y ahora sí le hizo mucho efecto, ¿sí? Entonces, como las de aguacate, las de no sé qué tantas cosas usan hojas, no se recomendaría, ¿sí? Yo siempre les digo, use los test normales. ¿Cuáles son los test normales? Manzanilla, nada más, ¿no? No más. ¿Sí? Y ahora me dicen, sí, doctora, ¿no? Hasta se ríen de mí, pero, o sea, de verdad no, de esos no he encontrado yo que haya una interacción. Y sí hay, reacciones anafilácticas, sí, pero esas son, o sea, que es de una persona y es un caso en 1 millón, ¿no? Sí. La doctora Iraíz Hernández dice, buenas noches, ¿qué estrategia recomienda para los pacientes se tomen sus medicinas en sus horarios? La estrategia que a mí mejor me ha funcionado es la de ponerles todo junto a sus comidas. Porque al momento de que ellos van a comer, como es algo, por lo menos en nuestro país culturalmente, tienes que comer, tienes que cenar, no es que no cena, yo le digo, bueno, pero se toma aunque sea un vaso de leche, ahí tómese su medicina, ¿sí? Es la estrategia que más me ha funcionado. No me ha funcionado ponerles horarios estrictos, ¿sí? Y no me ha funcionado tampoco el que, ¿cómo les puedo decir? Como que yo les imponga, ¿sí? Yo lo que hago es que esa hoja de medicamentos se la doy al paciente en mi receta y además yo hago partícipe al cuidador y le digo, esta de mañana, tarde y noche con el nombre del fármaco, póngalo en grande. Y si el paciente todavía es capaz, ¿sí? De manejar sus medicinas, ¿sí? Que él la tenga. Ya hemos llegado muy lejos en los cuales tienen pacientes analfabetas, ¿sí? Se las hemos marcado. Este color es para esto, este color es para esto, este color es para esto. Ellos han agarrado estrategias también. Por ejemplo, ellos, no sé si se han fijado, los fármacos cambian de cajita, de bolsita, ¿no? Entonces, ellos conocen una botellita y ellos lo que hacen es que todas sus pastillas la pasan a esa. Entonces, ellos ya por tacto ya saben cuáles, ¿sí? Pero a mí lo que más en cuanto a horarios, ha sido modificárselo a lo más sencillo posible. No es que, mire, este se la toma antes de comer y luego esta después de comer y luego esta, no. Todas son con el desayuno, con la comida y con la cena. No, me las tomo antes o después. Antes está bien, ¿sí? Es como la pregunta de la insulina, ¿no? ¿Me la pongo antes o después de comer? Y yo también ahí la adecuo dependiendo del paciente y qué insulina estoy usando. ¿Sí? Esa es la que más a mí me ha funcionado. El doctor Ortiz comenta, el Green Marvel, ¿qué interacciones tiene? Y el ungüento de peyote. No hay una interacción con un fármaco. Yo no he tenido pacientes per se con delirium, igual que con cannabis, ¿sí? Sí, mis compañeros o mis colegas geriatras sí me han dicho que han tenido con cannabis algunos casos raros de delirium, ¿sí? Con peyote lo que sí sucede en algunos pacientes muy sensibles es que sí hay algo de absorción y tiene el efecto del peyote, ya sea inhalado o no sé cómo más o masticado. Entonces, pero es en ciertos pacientes. No les puedo decir en cuál. Yo asumía en quien yo lo vi que era porque era una paciente demasiado longeva, era muy delgadita, casi no tenía masa muscular y la piel estaba muy seca, entonces como se lo aplicaban con alcohol, pues era como que yo asumía que la absorción fue más fácil, ¿no? Pero es nada más el efecto que yo he visto. Con otros fármacos
La verdad es que muchos me dicen, ¿sabe qué? Le voy a decir la verdad. Me tomé el analgésico que usted me dio, pero aparte me unté peyote. ¿Y qué le pasó? Nada. Ah, ok. O sea, ya me dice nada más, o sea, más vale pedir perdón que pedir permiso. La verdad es que ya no me dice nada, ¿no? Entonces ahí es donde le digo, no los he visto, no he visto yo otro efecto. ¿Sale? 3 comentarios más para terminar. La doctora Susana Jiménez Castro menciona, buenas noches, felicitaciones por su excelente presentación. ¿Nos podría compartir su contacto de su consultorio? Gracias. Claro que sí, se los dejo, bueno, yo aquí en San Luis Potosí, estoy aquí en Cuauhtémoc 565, ¿sí? Como sabrán, ya les dijo el doctor, últimamente mis ocupaciones son gigantescas en la subdirección, pero ahí también estoy a la orden, ¿sí? Ante cualquier duda, y les dejo también el contacto de mi correo electrónico por si alguien gusta escribirme o tiene alguna ponencia que quiera alguna referencia bibliográfica. Muchas gracias. Lo compartimos en el grupo del colegio. Sí. El doctor Virgilio Gómez comenta, doctora, excelentes recomendaciones muy reales y prácticas, sobre todo utilizar las conciliaciones e interacciones medicamentosas para no dañar a nuestros pacientes. Felicitaciones. La doctora Teresa Ayala, una felicitación muy grande para la doctora, excelente ponencia. Pregunta, sabemos que existen interacciones peligrosas de antibióticos con estatinas. ¿Cuáles son los antibióticos más seguros para evitar problemas de rabdomiólisis? Ahí la recomendación sería cuando ustedes van a iniciar el antibiótico, suspender la estatina, ¿sí? Y sé lo que estoy diciendo, porque muchos, no, ¿cómo la voy a suspender? En ese momento le va a pasar algo. Si le va a pasar es porque la infección hizo una hemoconcentración y le va a dar lo que ustedes quieran, ¿no? Un trombo en cualquier lugar. Entonces ahí lo que yo hago es quitar lo no esencial, dejarle el antibiótico. Fíjense que en antibióticos sí es muy extraño. Por ejemplo, si ustedes leen levofloxacino, ¿cuántos de aquí utilizamos levofloxacino? Casi para todo, ¿no? Y el riesgo en países, por ejemplo, el primer mundo, levofloxacino le tienen un miedo porque hacen delirium muy fácilmente. Y aquí lo usamos cual si fueran galletas, ¿no? Entonces, aquí la recomendación sería, uno, dar el antibiótico que realmente yo documenté que va a servir para esa infección, que no sea empírico, ¿sí? Aparte, sería el segundo paso después de suspender la estatina. No hay un antibiótico más seguro. La realidad es que no. Yo con todos he tenido efectos, tanto obviamente buenos, que es el efecto del antibiótico, como el que tenga que cambiarlo porque ya hizo una infección, sobre todo las nosocomiales, ¿no? Entonces aquí el punto sería el que realmente yo esté documentando, por ejemplo, infección de vías urinarias, ¿sí? Que a lo mejor yo voy a dar nitrofurantoína y estoy así a punto de darla y que yo recuerde que es mejor aguantarme 5 o 8 días más a que yo tenga mi cultivo y que entonces yo ahora sí con todas las de la ley le dé el antibiótico que requiere, ¿sí?